Dicen que el amor de una madre es como la corriente de un río que siempre fluye hacia abajo, nutriendo todo a su paso sin pedir nada a cambio. Pero a veces, tristemente, hay hijos que levantan muros de indiferencia tan altos que terminan secando hasta el manantial más puro. Aquella noche, el cielo sobre el pequeño pueblo de San Isidro parecía llorar con una furia incontenible, como si Dios mismo estuviera presenciando una injusticia que no podía tolerar en silencio. La lluvia golpeaba con violencia los tejados de lámina y el viento aullaba entre los árboles viejos, pero ni siquiera el estruendo de la tormenta podía ahogar el sonido del corazón de una madre rompiéndose en 1000 pedazos dentro de la casa número 42. Doña Carmen, a sus 75 años, estaba sentada en el borde de su cama, con la mirada perdida en la pequeña maleta de cartón que descansaba a sus pies. Era la misma maleta vieja y desgastada con la que había llegado a esa casa hacía medio siglo, cuando era una novia joven llena de sueños y esperanzas. Ahora, esa maleta contenía todo lo que le quedaba de una vida entera de sacrificios. 2 vestidos remendados, una Biblia con las hojas amarillentas por el tiempo y la fotografía en blanco y negro de su difunto esposo. Sus manos, deformadas por la artritis y curtidas por años de lavar ropa ajena para sacar adelante a su familia, temblaban no por el frío de la noche, sino por el dolor punzante de la traición. En la cocina, la mesa estaba servida. Carmen había pasado sus últimas horas cocinando con el poco dinero que tenía guardado bajo el colchón. Había preparado mole poblano, ese platillo laborioso y lleno de especias que solía ser el favorito de su hijo Mateo cuando era niño. El aroma a chocolate, chiles y ajonjolí tostado aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor a humedad de las paredes viejas. Sin embargo, los platos estaban intactos. La comida, preparada con tanto amor, se había enfriado, al igual que el cariño de aquellos por quienes ella habría dado la vida sin dudarlo ni un segundo. Nadie se sentó a la mesa con ella. Desde la habitación principal, la que alguna vez fue suya y que ahora ocupaban su hijo y su nuera, se escuchaban las risas ahogadas de la televisión y comentarios despreocupados, ignorando por completo que al otro lado de la puerta, una anciana estaba tomando la decisión más difícil de su existencia. No la habían echado a gritos, no hizo falta. A veces, el silencio y el desprecio duelen más que los insultos. Le habían dicho que la casa era pequeña, que el bebé venía en camino, que ella estaría mejor con gente de su edad en aquel lugar que llamaban hogar de descanso, pero que Carmen sabía muy bien que era la antesala del olvido. Con un suspiro que pareció arrancarle el alma, Carmen se puso de pie. No esperaría a que amaneciera para que la llevaran como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Se alisó el suéter de lana gris, tomó su bastón y agarró la maleta. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta de su hijo. Levantó la mano como si quisiera tocar, para dar un último beso, para decir un último te quiero, pero la dejó caer. Ya no había lugar para ella allí. Abrió la puerta principal y el viento helado la golpeó en el rostro, mezclándose con las lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas arrugadas. Carmen dio un paso hacia la oscuridad, dejando atrás la luz cálida de la ventana, dejando atrás el techo que ella misma ayudó a levantar ladrillo por ladrillo. Caminó bajo la lluvia torrencial, una figura pequeña y frágil desafiando la tormenta mientras el agua borraba sus huellas en el barro. Se iba con las manos vacías y el alma herida, sin saber que aquel acto de dignidad final sería el comienzo de una lección que su hijo Mateo tardaría toda una vida en comprender, y que el destino, en su misteriosa justicia, ya estaba empezando a escribir un nuevo capítulo para ella. Mientras sus pies cansados chapoteaban en los charcos oscuros y la lluvia empapaba su ropa hasta la piel, la mente de Carmen, como un mecanismo de defensa contra el dolor presente, viajó 40 años atrás. No era la primera vez que sentía ese frío inmenso.
Ya lo había sentido el día en que enterró a su esposo, Jacinto, cuando Mateo apenas tenía 5 años. Aquel día, bajo un cielo tan gris como el de esta noche, Carmen se quedó sola frente a una tumba fresca, con una mano aferrando un rosario y la otra sosteniendo la manita pequeña y cálida de su hijo, quien miraba todo con ojos grandes e inocentes, sin comprender que su mundo acababa de cambiar para siempre. La gente del pueblo, con esa compasión que a veces dura lo que dura el novenario, le decía: «Pobre Carmen, tan joven y ya viuda, ¿qué será de ella?». Pero Carmen no tuvo tiempo para el luto. El hambre no entiende de tristezas y las deudas de la enfermedad de su esposo no esperaban. Esa misma semana, Mateo cayó enfermo con una fiebre tan alta que parecía quemar las sábanas. El médico del pueblo, un hombre bondadoso pero realista, le recetó unas medicinas que costaban más de lo que Carmen ganaba en un mes lavando ropa. Esa noche, con el niño ardiendo en fiebre y delirando en la cama, Carmen miró su mano izquierda. Allí brillaba su alianza de matrimonio, un anillo de oro sencillo, la única joya que poseía, el único recuerdo tangible del amor de su vida. No lo pensó 2 veces. Corrió bajo la lluvia hasta la casa del prestamista, con el corazón latiendo desbocado. Vendió el anillo por una fracción de su valor, lo suficiente para comprar los antibióticos y un poco de leche. Cuando regresó y le dio la medicina a su hijo, viendo cómo su respiración se calmaba poco a poco, Carmen supo que no había perdido una joya, sino que había salvado su tesoro más grande. Desde entonces, su dedo anular quedó desnudo, pero su corazón se llenó con la promesa silenciosa de que a Mateo nunca le faltaría nada, aunque a ella le faltara todo. Los años que siguieron fueron una sucesión interminable de madrugadas heladas y noches en vela. Carmen se convirtió en la lavandera más solicitada del pueblo, no por suerte, sino porque nadie dejaba la ropa tan blanca como ella. Pero esa blancura tenía un precio. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, empezaron a curtirse, a llenarse de grietas que sangraban con el contacto del jabón lejía y el agua helada del río en invierno. Mientras otras madres dormían abrazadas a sus esposos, Carmen frotaba manchas ajenas en la pila de piedra bajo la luz de una vela, con la espalda doblada por el dolor, canturreando canciones de cuna para que el sonido del cepillo no despertara a su pequeño. ¿Cuántas veces se fue a la cama con el estómago rugiendo de hambre? Innumerables. Cuando la comida escaseaba, Carmen servía el plato de Mateo con la mejor pieza de pollo, con el arroz más entero, y se sentaba frente a él con un plato lleno de caldo y huesos. «Come tú, mi vida. A mamá le gustan más los huesitos, tienen más sabor», le mentía con una sonrisa que ocultaba el sacrificio. Y Mateo, con la inocencia de la niñez, le creía, devorando la comida que era el combustible de su crecimiento, sin saber que cada bocado suyo era un ayuno voluntario de su madre. Carmen recordaba con una nitidez dolorosa una tarde de verano. Mateo, ya con 10 años, había regresado de la escuela con un dibujo. Era una casa grande, deforme y colorida, con un sol gigante en la esquina. «Mami», le había dicho con esa voz que entonces era dulce como la miel, «cuando sea grande, voy a trabajar mucho y te voy a construir una casa como esta, para que ya no tengas que lavar ropa y te duela la espalda. Tú serás mi reina». Esas palabras fueron el bálsamo que curó todas sus heridas durante años. Carmen enmarcó ese dibujo en su memoria y lo usó como escudo contra el cansancio. Pero el tiempo, ese escultor implacable, transformó al niño dulce en un hombre y a la madre fuerte en una anciana frágil. La espalda que cargó sacos de ropa mojada ahora se encorvaba y crujía con cada cambio de clima. Las rodillas, desgastadas de tanto fregar suelos y de tanto arrodillarse para rezar por el futuro de su hijo, ahora le fallaban a cada paso. La realidad presente golpeó a Carmen de nuevo mientras caminaba por la carretera oscura. La ironía era cruel. Ella, que había vendido su pasado para asegurar el futuro de Mateo,
Ella, que había comido sobras para que él comiera banquetes. Ella, que había trabajado hasta que sus manos sangraron para que las de él pudieran sostener un lápiz y no una pala, ahora era vista como un estorbo. Hacía apenas unos días, Carmen había intentado limpiar el piso de la sala, sintiéndose inútil por estar sentada todo el día. Pero sus viejas piernas le fallaron y derramó el cubo de agua sucia sobre la alfombra. No hubo preocupación en la voz de Mateo cuando llegó, solo un suspiro de exasperación, un sonido que dolió más que cualquier golpe. «¿Ves, mamá? Ya no puedes hacer nada bien. Solo causas problemas», había dicho él, sin mirarla a los ojos, repitiendo las palabras que su esposa le había susurrado la noche anterior. Carmen se miró las manos bajo la luz tenue de una farola lejana. Eran las mismas manos que habían curado fiebres, que habían lavado miles de camisas, que habían acariciado la cabeza de Mateo mientras dormía. Ahora temblaban, no solo por la edad, sino por el peso insoportable de la ingratitud. La reina del dibujo infantil había sido destronada y exiliada por su propio rey. Y mientras la lluvia se mezclaba con sus lágrimas, Carmen se preguntó en qué momento exacto el amor que sembró con tanta devoción se había convertido en esta cosecha de espinas que ahora desgarraba su alma. El cambio no llegó de golpe, como una tormenta de verano que arrasa con todo en un instante. No, la tragedia de Carmen se gestó lentamente, como la humedad que se filtra en las paredes de una casa vieja hasta que los cimientos se pudren sin que nadie lo note. El aire en la casa número 42 comenzó a enrarecerse el día en que Mateo cruzó el umbral de la puerta de la mano de Elena. Elena no era una mala mujer a los ojos del mundo. Era joven, moderna, con uñas siempre impecables y un olor a perfume caro que contrastaba con el aroma a jabón y guisos de Carmen. Mateo la presentó con el orgullo de quien trae un trofeo a casa. «Mamá, ella es Elena, mi futura esposa», dijo, con una luz en los ojos que Carmen no había visto en años. Y Carmen, en su inmensa bondad, abrió los brazos y el corazón de par en par. «Bienvenida, hija mía, esta es tu casa», le dijo, ignorando el leve gesto de disgusto que hizo Elena al notar el piso de mosaico antiguo y las cortinas descoloridas por el sol. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Elena empezó a modernizar el hogar. Un día desaparecieron los tapetes de ganchillo que Carmen había tejido durante las largas noches de invierno. «Acumulan mucho polvo. Suegra, es por su salud», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen asintió, aunque sentía que con cada objeto que se iba también un pedazo de su historia. Luego fue la cocina. Elena se quejaba de que el olor a ajo y cebolla se impregnaba en su ropa de trabajo. «Mateo, dile a tu madre que use el extractor. Por favor», susurraba lo suficientemente alto para que Carmen escuchara desde el lavadero. Mateo, aquel niño que alguna vez prometió construirle un castillo, ahora se encontraba atrapado entre dos mundos. Al principio intentaba mediar, pero la juventud y la pasión por su esposa pesaban más que la gratitud hacia su madre anciana. Poco a poco, el silencio de Mateo se convirtió en la mayor arma de Elena. Cuando ella criticaba la forma en que Carmen planchaba las camisas, Mateo miraba su teléfono. Cuando Elena decía que la televisión de Carmen estaba muy alta, Mateo cerraba la puerta de su habitación. Ese silencio fue la primera grieta en el corazón de la madre. Pero la verdadera invasión llegó con la redistribución del espacio. Un domingo por la tarde, mientras tomaban café, un café instantáneo que a Elena le gustaba, no el de olla con canela que Carmen preparaba, la nuera soltó la propuesta con una frialdad calculada. «Amor, he estado pensando», comenzó Elena, acariciando la mano de Mateo. «Tu madre ya está mayor. Esas escaleras para subir a su cuarto son peligrosas. ¿No crees que estaría más cómoda abajo?» Carmen sintió un nudo en el estómago. La habitación de arriba era grande, luminosa, con un balcón donde ella cultivaba sus geranios.
Era la habitación que había compartido con su difunto esposo. Abajo solo estaba el pequeño cuarto que usaban de despensa y planchado, una habitación sin ventanas grandes, húmeda en invierno y sofocante en verano, justo al lado del ruido de la cocina y el patio trasero. Mateo miró a su madre y por un segundo Carmen vio la duda en sus ojos. Vio al niño que ella había cuidado, pero luego miró a Elena y la duda se desvaneció. Tienes razón, mi vida, mamá, es por tu seguridad. Arreglaremos el cuarto de abajo para ti. Estarás más cerca del baño y la cocina. Carmen no protestó. ¿Cómo iba a pelear contra la lógica y el amor de su hijo? Esa misma semana, sus pocas pertenencias fueron trasladadas. Su cama matrimonial no cabía en el nuevo cuarto, así que la vendieron y le compraron una cama individual, estrecha y dura. Sus santos y sus velas fueron relegados a una repisa alta para evitar incendios. Carmen se vio confinada a un espacio que olía a encierro, mientras arriba, Elena transformaba su antiguo santuario en un estudio de yoga y relajación. La dinámica de las comidas también cambió drásticamente. Antes, la cena era el momento sagrado de reunión. Ahora, Elena solía decir que estaba a dieta o que prefería pedir comida rápida. No cocine para nosotros, suegra. Nosotros nos arreglamos, decía. Y así, Carmen se encontró cocinando solo para ella, comiendo en una esquina de la mesa de la cocina, mientras su hijo y su nuera comían en la sala viendo series en una pantalla gigante, riendo de chistes que ella no entendía. Carmen empezó a sentirse como un fantasma en su propia vida. Caminaba de puntillas para no molestar, tosía contra la almohada para no despertar a nadie. Se volvió invisible. Pero lo que más le dolía no era la pérdida de su habitación, ni la comida fría. Era la mirada de Mateo. Ya no la miraba con adoración ni respeto. Ahora, cuando sus ojos se cruzaban, él veía una carga, una obligación, un recordatorio constante de una deuda que no quería pagar. Y Elena, astuta como era, alimentaba esa semilla de resentimiento cada día. ¡Ay, Mateo! Tu madre volvió a dejar la luz prendida, la factura va a salir carísima, tu madre huele a viejo, ¿no se baña bien? Gotas de veneno que caían día tras día sobre la roca del amor filial, hasta que finalmente la roca comenzó a ceder. Carmen, desde su pequeño cuarto húmedo, escuchaba los susurros y rezaba el rosario, pidiendo a la Virgen no por ella, sino para que Dios ablandara el corazón de esos dos jóvenes que, cegados por el egoísmo, no se daban cuenta de que estaban sembrando vientos y que, tarde o temprano, cosecharían tempestades. El invierno llegó temprano ese año a San Isidro, trayendo consigo un frío húmedo que se calaba en los huesos, especialmente en los de aquellos que ya cargaban con el peso de muchos inviernos en la espalda. Para Carmen, el cambio de estación trajo consigo una tos persistente, seca y áspera, que se agravaba por las noches en su pequeña habitación sin calefacción. Aquella tos no era solo un síntoma de vejez, era el lamento de un cuerpo que pedía a gritos un poco de calidez humana. Pero en la casa número 42, ese sonido se convirtió en el detonante de una guerra silenciosa. Una noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, un ataque de tos despertó a Carmen. Intentó ahogarlo cubriéndose la boca con la almohada, pero su pecho silbaba con fuerza. Arriba, en la habitación principal, la luz se encendió de golpe. Se escucharon pasos furiosos bajando las escaleras. La puerta del cuarto de Carmen se abrió de un empujón, revelando la silueta de Elena, con el rostro desfigurado por la ira y el sueño interrumpido. «Por el amor de Dios, señora, ¿es que no piensa dejarnos dormir nunca?», siseó Elena, con una voz afilada como un cuchillo. «Mateo tiene una presentación importante mañana y usted con ese ruido infernal toda la noche. Tápese la boca o haga algo». Carmen, con los ojos llenos de lágrimas y miedo, intentó disculparse entre toses,
Pero Elena ya había dado un portazo y subido las escaleras, donde se escuchó claramente su queja a Mateo. «Tu madre lo hace a propósito, te lo juro. Quiere arruinarnos la vida». Y lo más doloroso no fue el grito de Elena, sino el silencio de Mateo, quien no bajó a preguntar si su madre necesitaba un vaso de agua o un jarabe, sino que simplemente cerró la puerta de su dormitorio para aislarse del problema. A la mañana siguiente, el ambiente en la cocina era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen, sintiéndose culpable por haber enfermado, quiso compensar su falta haciendo algo útil. Vio que en la repisa de la sala había un poco de polvo sobre la colección de jarrones de cerámica moderna que Elena adoraba. «Voy a limpiar un poco», pensó, «así verán que todavía sirvo para algo». Tomó un paño y se acercó con cuidado. Pero sus manos, esas manos que antes eran firmes como el roble, ahora temblaban por la debilidad y el nerviosismo. Al intentar limpiar el jarrón azul, el más grande y costoso, sus dedos torpes resbalaron. El tiempo pareció detenerse mientras el objeto caía al suelo en cámara lenta. El sonido de la cerámica, rompiéndose en 1000 pedazos, resonó como un disparo en la casa silenciosa. Elena apareció desde la cocina como una exhalación. Al ver los fragmentos en el suelo, se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito desgarrador, no de dolor, sino de furia pura. «¡No! ¡Mi jarrón importado! ¡Eres una inútil!», gritó, olvidando por completo el respeto y el usted. «Mateo, ven a ver lo que hizo tu madre». Mateo bajó corriendo, asustado. Vio a su esposa llorando dramáticamente sobre los trozos de cerámica y a su madre, pálida y temblorosa, arrinconada contra la pared como un animalito asustado, murmurando: «Perdón, perdón, se me resbaló». En ese momento, Mateo tuvo una elección. Podía haber abrazado a su madre, haberle dicho que era solo un objeto, que lo importante era que ella no se hubiera cortado. Pero miró a Elena. Miró el desastre y el estrés de su trabajo, y las constantes quejas de su esposa nublaron su juicio. Se volvió hacia Carmen con una mirada que ella nunca había visto, una mezcla de cansancio y rechazo. «Mamá, ¿por qué tocas cosas que no son tuyas?», le recriminó con voz dura. «Ya te hemos dicho que te estés quieta». «Elena tiene razón, parece que lo haces para molestar. Mira lo que has hecho. Ese jarrón costaba más que tu pensión de 3 meses». La frase golpeó a Carmen más fuerte que cualquier bofetada física. Se agachó con dificultad para recoger los pedazos, cortándose un dedo en el proceso. Una gota de sangre roja brillante cayó sobre el suelo blanco, pero nadie se movió para ayudarla. Desde ese día, Carmen se convirtió en una sombra. Dejó de comer en la mesa con ellos. Esperaba a que terminaran, a que las sobras se enfriaran en las ollas, y entonces comía de pie en la cocina, rápido y en silencio, como si estuviera robando la comida que ella misma había comprado con sus ahorros. Lavaba su único plato y se encerraba en su cuarto antes de que ellos bajaran a la sala. Mateo ya no la saludaba al llegar del trabajo, solo preguntaba a Elena: «¿Cómo estuvo hoy?». Y Elena siempre tenía una queja lista. Dejó la luz del baño prendida, hizo ruido al caminar, me miró mal. Carmen escuchaba todo desde su cama, con el rosario en la mano, pidiendo a Dios que le diera paciencia o que se la llevara pronto, porque sentía que su presencia, esa que antes era el pilar del hogar, se había convertido en la grieta que amenazaba con derrumbarlo todo. No sabía que el golpe final, el que rompería definitivamente su corazón, estaba a la vuelta de la esquina. La bomba estalló una tarde de domingo, cuando el aire estaba cargado de electricidad estática y presagios oscuros. Elena y Mateo llamaron a Carmen a la sala. No le ofrecieron sentarse en el sofá nuevo. Ella permaneció de pie, con las manos entrelazadas sobre su delantal, sintiéndose como una niña que va a ser regañada por el director de la escuela. Elena tomó la palabra,
con esa falsa dulzura que Carmen había aprendido a temer más que a sus gritos. «Suegra, tenemos noticias. Vamos a necesitar la habitación de abajo. Queremos remodelar la casa. Quizás venga un bebé pronto. O simplemente necesitamos más espacio para mis cosas de yoga». No hubo emoción en su voz, solo cálculo. Mateo, evitando la mirada de su madre, sacó un folleto arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa de centro. Era un tríptico de colores brillantes que anunciaba la residencia El Atardecer Feliz. Las fotos mostraban ancianos sonrientes jugando al dominó, pero Carmen conocía el lugar. Era un edificio gris en las afueras, conocido en el pueblo por su olor a desinfectante barato y la soledad de sus pasillos. «Mamá», dijo Mateo, finalmente mirándola, pero con los ojos vacíos, «creemos que estarás mejor allí. Aquí te aburres». Y Elena, «Bueno, la casa se nos queda chica. Allí tendrás amigos, enfermeras. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos», repitió Carmen en su mente. La frase resonó como una sentencia. No lloró, no gritó, no les recordó que esa casa se construyó con el dinero de su viudedad y el sudor de su frente. Simplemente asintió, con la dignidad de una reina destronada que acepta su exilio para no ver arder su reino. «Está bien, hijo», dijo con voz apenas audible. «Si eso es lo que quieren, me iré. Pero solo les pido una cosa, una última cosa». Mateo y Elena intercambiaron miradas de impaciencia. «Déjenme cocinar la cena mañana», continuó Carmen. «Quiero prepararles mole poblano, como en los viejos tiempos. Una última cena en familia antes de irme». Mateo sintió una punzada de culpa, rápida y fugaz, y asintió. Elena rodó los ojos, murmurando algo sobre las calorías, pero aceptó. Al día siguiente, Carmen sacó del fondo de su baúl un pañuelo anudado donde guardaba sus monedas de la suerte, los pocos ahorros que le quedaban de vender huevos y bordados. Fue al mercado temprano, caminando despacio pero con determinación. Compró los chiles mulatos, el chocolate de metate, las almendras, el ajonjolí y el mejor pollo que pudo encontrar. Gastó hasta el último centavo. Pasó la tarde entera en la cocina. Sus manos temblorosas recobraron una firmeza milagrosa al tostar las especias. El aroma profundo y complejo del mole comenzó a llenar la casa, un olor que evocaba navidades pasadas, cumpleaños felices y el amor incondicional que solo una madre puede cocinar a fuego lento. Carmen molió los ingredientes en el viejo molcajete de piedra volcánica. Cada giro de su muñeca era una oración, cada pizca de sal era una lágrima contenida. Cuando llegó la noche, puso la mesa con el mantel bordado que tenía guardado para ocasiones especiales. Sirvió el mole humeante sobre el arroz blanco, decorándolo con ajonjolí tostado como si fuera una obra de arte. Mateo y Elena se sentaron. No hubo agradecimiento, no hubo un «qué rico huele, mamá». Mateo comía con una mano mientras con la otra revisaba correos en su teléfono. Elena pinchaba el pollo con desgana, apartando la salsa con el tenedor como si fuera veneno. «Está un poco picante, ¿no?», comentó Elena, rompiendo el silencio sagrado. «Y tiene demasiada grasa. Sabes que estoy cuidando mi figura, suegra». Mateo ni siquiera levantó la vista. «Está bien, mamá». «Gracias», dijo, con el tono autómata de quien agradece al cajero del supermercado. Carmen los miraba desde su silla, sin probar bocado. Su plato estaba lleno, pero su estómago estaba cerrado por un nudo de angustia. Miraba a su hijo, ese hombre que ella había alimentado con su propio cuerpo, devorando el fruto de su último esfuerzo sin saborearlo, sin entender que no estaba comiendo pollo con mole, sino el corazón de su madre servido en bandeja de plata. El sonido de los cubiertos contra la losa era la única música de aquella despedida. Cuando terminaron, Elena empujó su plato a medio terminar. «Bueno, me voy a dormir. Mañana hay que madrugar para llevarte», dijo Elena, levantándose sin recoger su plato. Mateo se limpió la boca con la servilleta de tela
la arrugó y la tiró sobre la mesa. Sacó un sobre manila y lo dejó junto al plato intacto de Carmen. Aquí están los papeles de ingreso, mamá. Mañana a las 8 salimos. Ten tus cosas listas. Carmen se quedó sola en la mesa, frente a los restos de una cena que debía ser un acto de amor y terminó siendo un trámite burocrático. El mole se enfriaba, cubriéndose de una capa oscura y triste. Miró el sobre, luego miró la puerta por donde había desaparecido su hijo. En ese instante, algo se rompió dentro de ella definitivamente. No fue el sonido de un jarrón, fue un sonido silencioso y terrible, el sonido de la esperanza muriendo. Comprendió que si se quedaba hasta el amanecer para que la llevaran, perdería lo único que le quedaba, su dignidad. Cuando la puerta del dormitorio de Mateo se cerró con un clic definitivo, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el goteo rítmico del grifo de la cocina y el repiqueteo de la lluvia que empezaba a arreciar afuera. Carmen no se derrumbó en la silla a llorar su desgracia. No, había llorado suficiente durante meses. Ahora, una extraña calma, fría y lúcida, se apoderó de ella. Se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa, y comenzó a recoger los platos. Con sus manos nudosas, lavó la loza de la cena que nadie agradeció. Fregó con esmero el plato de Elena y el de Mateo, como si con el agua y el jabón pudiera lavar también la ingratitud que los manchaba. Secó cada cubierto y lo guardó en su lugar. Dejó la cocina inmaculada, brillando bajo la luz tenue de la bombilla, como un último regalo de servicio, un testamento mudo de que hasta el último momento ella cumplió su deber de madre y ama de casa. Luego se dirigió a su pequeño cuarto, ese espacio húmedo y sin ventanas que había sido su prisión y su santuario los últimos meses. Sacó de debajo de la cama su vieja maleta de cartón, la misma que la acompañó cuando llegó a esa casa vestida de novia. No tenía mucho que empacar. 2 vestidos de algodón desgastados, un chal de lana que ella misma había tejido y un par de zapatos cómodos pero viejos. Se detuvo frente a la pequeña mesita de noche improvisada con una caja de frutas. Allí reposaba su tesoro más preciado, el único objeto que realmente le importaba salvar del naufragio de su vida. Una pequeña caja de madera de olivo tallada a mano por su difunto esposo Jacinto. Carmen acarició la madera suave y gastada, abrió la caja con reverencia. Dentro no había joyas ni dinero. Había un rosario de cuentas de madera, una fotografía en blanco y negro de Jacinto sonriendo frente al mar, y un cuaderno de tapas de cuero con las hojas amarillentas y quebradizas. Ese cuaderno contenía las recetas de su abuela, escritas con su propia caligrafía temblorosa, secretos culinarios que habían alimentado a generaciones. «Esto es lo único que soy», pensó Carmen, «mis recuerdos y mi sazón». Cerró la caja y la metió en el fondo de la maleta, envolviéndola con su chal para protegerla. Antes de cerrar la maleta, se sentó al borde de la cama y arrancó una hoja de una libreta escolar vieja que Mateo había dejado olvidada. Buscó un lápiz y, con mano temblorosa, escribió unas pocas líneas. No eran palabras de reproche ni maldiciones. El amor de madre, incluso herido de muerte, no sabe odiar. «Hijo mío, no hace falta que me lleves mañana. Me voy por mi propio pie para que no cargues con la culpa de echarme. La casa es tuya, la vida es tuya. Solo te pido que seas feliz y que Dios te perdone por olvidar quién te enseñó a caminar. No me busques. Tu madre, que te bendice siempre, Carmen». Dobló el papel con cuidado y salió de la habitación. Caminó por el pasillo oscuro hacia el dormitorio principal. La luz se filtraba por debajo de la puerta. Podía escuchar la respiración acompasada de su hijo y el murmullo de la televisión. Se arrodilló con dificultad y deslizó la nota por debajo de la puerta, asegurándose de que quedara visible. Se puso de pie, sintiendo un crujido doloroso en las rodillas. Miró la puerta una última vez. Quiso entrar, quiso sacudir a Mateo y gritarle: «¿Por qué me haces esto? Yo te di la vida».
pero sabía que el Mateo que ella amaba, el niño dulce de los dibujos, ya no vivía allí. Ese hombre que dormía adentro era un extraño con el corazón endurecido. Carmen se dirigió a la entrada. Se puso su abrigo gris, tomó su bastón y agarró el asa de la maleta. Pesaba mucho, no por la ropa, sino por los recuerdos que dejaba atrás. Giró el pomo de la puerta y el viento nocturno entró de golpe, helándole la cara. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo quisiera borrar su rastro de inmediato. Carmen no miró atrás, no miró las fotos en las paredes, ni el sofá donde tantas veces arrulló a su nieto imaginario. Dio un paso hacia la oscuridad, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave pero definitivo. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó en su corazón como la tapa de un ataúd. Estaba sola, a los 75 años, viuda, pobre y abandonada. Carmen se adentraba en la boca del lobo de la noche, caminando bajo la tormenta con la dignidad de quien lo ha perdido todo menos la fe. La calle estaba desierta y mientras sus zapatos se empapaban en los charcos, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, mezclándose con la lluvia, la primera de muchas que derramaría en su camino hacia un destino incierto. La ciudad de San Isidro, que bajo la luz del sol parecía un pueblo pintoresco y acogedor, se transformó esa noche en una bestia de fauces oscuras y dientes de concreto. Para Carmen, cada paso que daba, alejándose de su hogar, era como descender un peldaño más hacia un abismo desconocido. La lluvia no cesaba. Al contrario, caía con una saña particular, como si el cielo quisiera limpiar las calles de toda impureza. Y para el mundo indolente que la rodeaba, una anciana sola y mojada a esas horas de la noche, no era más que eso, un desecho que el agua debía arrastrar. Las primeras horas fueron una lucha contra la vergüenza más que contra el frío. Carmen caminaba pegada a las paredes de las casas, con la cabeza gacha, aterrorizada ante la idea de que algún vecino la reconociera. ¿Esa no es doña Carmen, la madre de Mateo? Imaginaría que susurraban tras las cortinas. El miedo al qué dirán era un fantasma que la perseguía, obligándola a arrastrar sus pies doloridos hacia las afueras, hacia la zona industrial donde nadie sabía su nombre ni su historia. Sus zapatos, aquellos mocasines viejos pero lustrados que usaba para ir a misa los domingos, pronto se empaparon por completo. El agua helada se filtró por las costuras, entumeciendo sus dedos hasta que dejó de sentirlos. El abrigo de lana gris, pesado por el agua, se convirtió en una carga insoportable sobre sus hombros frágiles, pero no se atrevía a quitárselo. Era la única barrera, por inútil que fuera, entre su piel arrugada y la intemperie. Cuando sus piernas ya no pudieron sostenerla más, Carmen buscó refugio bajo el toldo de una tienda de ultramarinos cerrada. Se sentó en el suelo frío de baldosas, abrazando su maleta contra el pecho como si fuera un salvavidas en medio del océano. El cansancio la vencía, pero el miedo la mantenía despierta. Cada ruido, el motor de un coche lejano, el ladrido de un perro, el crujido de una rama, hacía que su corazón saltara desbocado. El hambre, ese compañero cruel que había mantenido a raya durante la cena para no molestar a su hijo, despertó con furia. Su estómago se contraía dolorosamente, rugiendo en el silencio de la noche. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Hacía solo unas horas, ella misma había preparado un banquete, un mole poblano digno de reyes, y ahora estaba allí, tiritando en la calle, con el sabor de la bilis en la boca y el estómago vacío. Cerró los ojos e imaginó el olor del chocolate y las especias, intentando alimentarse de recuerdos. Pero los recuerdos no llenan el vacío físico. La madrugada trajo consigo la prueba más humillante. Unos pasos pesados se acercaron. Carmen abrió los ojos y vio unas botas negras frente a ella. Levantó la vista, esperando encontrar ayuda, quizás un policía amable o un buen samaritano. En su lugar, se encontró con la mirada hostil del dueño de la tienda, un hombre corpulento que había llegado temprano para recibir mercancía.
«Oiga, señora», gritó el hombre sin ninguna compasión, «largo de aquí. Esto no es un albergue. Me espanta a la clientela». Carmen intentó levantarse rápido, pero sus articulaciones estaban rígidas por el frío. «Perdón, señor. Solo descansaba un momento», balbuceó con voz temblorosa. «Nada de descansos. Váyase o llamo a la patrulla para que se la lleven por vagancia», amenazó el hombre, haciendo un gesto de asco con la mano, como si estuviera espantando a una mosca molesta. La palabra vagancia golpeó a Carmen como una pedrada. Ella, que había trabajado desde los 15 años. Ella, que había levantado una familia. Ella, que nunca había pedido un centavo a nadie. Ahora era una vaga, con las mejillas ardiendo de humillación más que de frío. Agarró su maleta y se alejó cojeando, mientras las lágrimas se mezclaban de nuevo con la lluvia. Caminó sin rumbo hasta llegar a un parque público cerca de la estación de trenes abandonada. Allí, la realidad de su nueva vida la golpeó de frente. Bajo los bancos de metal y en los rincones oscuros del kiosco de música, vio bultos. Eran personas. Hombres y mujeres envueltos en cartones y plásticos, durmiendo en el suelo mojado, el ejército de los invisibles, esos que ella solía ver de lejos salir al mercado y por los que rezaba un Ave María rápido antes de seguir su camino, ahora eran sus compañeros. Banco. Se sentó en el extremo de un banco, tratando de hacerse lo más pequeña posible. A unos metros, un hombre con la barba enmarañada y la ropa hecha jirones la miraba fijamente mientras bebía de una botella envuelta en papel marrón. Carmen sintió pánico. Apretó el asa de su maleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No tengas miedo, abuela», dijo el hombre con una voz rasposa, pero sorprendentemente lúcida. «Aquí nadie tiene fuerzas para hacer daño. El frío nos quita las ganas de todo, hasta de ser malos». Carmen no contestó, pero las palabras del desconocido la estremecieron. «Abuela», así la llamaba su hijo, pero con desprecio. Este extraño la llamaba así con una extraña solidaridad. La noche parecía eterna. El frío calaba hasta la médula. Carmen empezó a temblar violentamente. Sus dientes castañeaban sin control. Sentía que sus pulmones se llenaban de hielo con cada respiración. ¿Será este el final?, pensó. «Moriré aquí congelada en un parque mientras mi hijo duerme en la cama que yo le compré». La tentación de dejarse ir, de cerrar los ojos y dejar que el sueño de la hipotermia la llevara a un lugar sin dolor, era dulce y seductora. Pero entonces su mano rozó la maleta. Sintió la forma de la caja de madera a través del cartón mojado. Recordó la Biblia dentro, la foto de Jacinto. Recordó que Dios no le da a sus hijos pruebas que no puedan soportar. «No», se dijo a sí misma, enderezando la espalda dolorida. «No le daré el gusto a la muerte de llevarme así. Si he de morir, será de pie. Si he de vivir, será con la cabeza alta». Amanecía. La lluvia había cesado, dejando un cielo gris plomo. Carmen se levantó, sus huesos crujiendo como ramas secas. Tenía hambre, tenía frío, tenía el alma rota, pero estaba viva. Se dirigió hacia la fuente del parque. Bebió un poco de agua helada para engañar al estómago y se lavó la cara con dignidad. Se alisó el cabello blanco mojado frente a su reflejo distorsionado en el agua. Esa mujer que la miraba desde el charco tenía los ojos hundidos y la piel pálida, pero en el fondo de sus pupilas todavía brillaba una chispa de esa fuerza inquebrantable que solo tienen las madres que han amado demasiado. El infierno había sido la noche, pero el día traía consigo una nueva batalla, y Carmen estaba lista para librarla. Con el sol de la mañana, intentando tímidamente calentar las aceras húmedas, Carmen se dirigió hacia el único lugar donde sabía que las puertas nunca se cerraban para los desamparados: la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Sus pasos eran lentos y pesados, arrastrando los pies hinchados dentro de los zapatos mojados. El hambre ya no era un rugido, sino un dolor sordo y constante, una debilidad que le nublaba la vista y le hacía temblar las manos.
Llegó al atrio de la iglesia justo cuando las campanas daban las 7. No entró al templo principal. Se sentía demasiado sucia, demasiado indigna con su ropa arrugada y su olor a lluvia rancia para presentarse ante el altar mayor. En su lugar, se dirigió a una pequeña gruta lateral donde una imagen de piedra de la Virgen sostenía a Jesús en sus brazos. Carmen dejó su maleta en el suelo y se arrodilló sobre las piedras frías. No le importó el dolor en sus rodillas desgastadas. Ese dolor físico era un alivio comparado con el tormento de su alma. Juntó sus manos agrietadas y levantó la vista hacia la imagen de piedra. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y el insomnio, se llenaron de lágrimas nuevas. Pero de sus labios no salió una maldición para su hijo, ni un reclamo al cielo por su injusto destino. «Madre mía», susurró con voz quebrada, «tú que viste morir a tu hijo en la cruz, sabes lo que siento. Mi corazón sangra, pero no por mí, sino por Mateo. No lo castigues, Virgencita. Él no sabe lo que hace. Su corazón se ha endurecido, pero es un buen muchacho. Cuídalo, por favor. Cuida que no le falte un techo como me falta a mí ahora. Y a mí solo dame fuerzas para no rendirme, para no perder la fe en que mañana será otro día». Permaneció allí un largo rato, vaciando su pena en la oración, encontrando en el silencio de la piedra una paz que los humanos le habían negado. Cuando finalmente se levantó, se sintió un poco más ligera, como si una mano invisible le hubiera quitado un peso de los hombros. Buscó en el bolsillo de su abrigo y sus dedos tocaron algo duro. Era un trozo de pan seco, un mendrugo que había guardado de la cena anterior por instinto o quizás por milagro. Era todo lo que tenía. Se sentó en un banco de piedra cercano, dispuesta a comer ese pequeño tesoro que le sabría a gloria. Su estómago se contrajo de anticipación. Llevó el pan a su boca, sintiendo el aroma a harina vieja. Pero justo antes de dar el primer mordisco, sintió una presencia a sus pies. Bajó la mirada y se encontró con dos ojos negros y húmedos que la observaban con una súplica infinita. Era un perro callejero, un animal escuálido, con las costillas marcadas bajo un pelaje sucio y enmarañado. Temblaba, no se sabía si de frío o de debilidad, y emitía un gemido muy bajito, casi imperceptible. Carmen se detuvo. Miró el pan en su mano, su única comida en 24 horas. Miró al perro. Vio en él su propio reflejo, un ser abandonado, hambriento, invisible para el mundo, buscando un poco de compasión en un universo indiferente. El hambre le gritaba que comiera, que sobreviviera, que ese animal no era su problema. Pero el corazón de Carmen, ese corazón de madre que nunca deja de dar, habló más fuerte. «Pobrecito», murmuró, bajando la mano. «Tú también estás solo, ¿verdad? A ti también te olvidaron». El perro movió la cola tímidamente, un gesto de esperanza tan puro que a Carmen se le rompió el alma de ternura. Recordó las palabras del Evangelio. «Tuve hambre y me disteis de comer». ¿Cómo podía pedir misericordia a Dios si ella no la tenía con una de sus criaturas más indefensas? Con una sonrisa triste pero llena de amor, Carmen partió el pan en dos. Dudó un segundo y luego, con decisión, partió su mitad otra vez, quedándose solo con un pequeño bocado y ofreciendo la mayor parte al animal. «Toma, pequeño, come. Dios proveerá para mí después», dijo, colocando los trozos en el suelo. El perro devoró el pan en segundos y luego lamió la mano de Carmen con gratitud, como si fuera la mano de un santo. Carmen comió su pequeño pedazo despacio, sintiendo que, aunque su estómago seguía vacío, su espíritu estaba lleno. Acarició la cabeza del animal, sintiendo su calor bajo la mano fría. «Ya no estamos tan solos, tú y yo», le dijo suavemente. Lo que Carmen no sabía era que no estaban solos en absoluto. A unos metros de distancia, oculto tras la sombra de un árbol frondoso, un hombre observaba la escena en silencio. Iba bien vestido, con un abrigo de paño y una bufanda de cachemira.
pero su rostro reflejaba una tristeza profunda. Había visto a la anciana rezar con fervor por el hijo que la abandonó. Había visto cómo compartía su único sustento con un perro sarnoso, y algo en ese gesto de bondad extrema, en medio de la miseria más absoluta, sacudió su conciencia y tocó una fibra que creía muerta en su interior. Carmen no lo sabía, pero ese pedazo de pan entregado por amor acababa de cambiar su destino para siempre. La prueba había sido superada y los ángeles, disfrazados de casualidades, empezaban a mover sus hilos. El hombre del abrigo de paño se acercó despacio, como quien teme asustar a un pájaro herido. Se detuvo a unos pasos de Carmen, carraspeó suavemente para anunciar su presencia y se quitó el sombrero con un gesto de respeto antiguo, de esos que ya no se ven. «Perdone que la moleste, señora», dijo con una voz profunda y educada. «He visto lo que hizo con ese animal. Pocas personas compartirían su único bocado con un perro callejero habiendo tanta hambre propia». Carmen, sorprendida, intentó levantarse, alisándose el abrigo arrugado con dignidad. «No tiene importancia, señor. El hambre duele igual en todas las barrigas, tengan 2 o 4 patas. Además, Dios aprieta pero no ahoga». El hombre sonrió con tristeza. «Mi madre solía decir lo mismo». Hizo una pausa, y luego sus fosas nasales se dilataron ligeramente. «Disculpe mi atrevimiento, pero ¿es usted quien huele a canela y clavo de olor? Es un aroma muy particular. Me recuerda a la cocina de mi infancia». Carmen bajó la mirada hacia su maleta. La caja de madera de olivo, donde guardaba el cuaderno de recetas y algunas especias viejas que habían quedado atrapadas en las grietas de la madera, estaba allí dentro. «Quizás sea mi caja, señor. Llevo conmigo mis recuerdos y mis especias». El hombre, cuyo nombre era Don Álvaro, sintió una sacudida eléctrica. Era dueño de la casona de la abuela, el restaurante más prestigioso de la región, famoso por sus guisos tradicionales. Sin embargo, desde que su madre había fallecido hacía un año, el negocio iba en picada. Los clientes se quejaban de que la comida ya no sabía igual, que le faltaba el alma. Álvaro había contratado a los mejores chefs de la ciudad, pero ninguno lograba replicar el sazón exacto de su madre. Estaba desesperado, al borde de cerrar el legado familiar. «¿Especias?», preguntó Álvaro con un brillo de curiosidad en los ojos. «¿Le importaría mostrarme?». Carmen dudó un momento, pero algo en la mirada honesta de aquel extraño le inspiró confianza. Abrió la maleta y sacó la caja de madera. Al levantar la tapa, el aroma concentrado de años de cocina casera, comino, orégano, pimienta gorda, se liberó en el aire frío de la mañana. Álvaro cerró los ojos e inhaló profundamente. Era el olor de su casa, era el olor de la felicidad perdida. Carmen sacó el cuaderno de tapas de cuero gastado. «Son las recetas de mi abuela y las mías. Mi esposo, Jacinto, que en paz descanse, adoraba cómo cocinaba yo el mole». «¿Jacinto?». Álvaro abrió los ojos de golpe. «¿Jacinto Méndez?». Carmen asintió, confundida. «¿Usted conoció a mi marido?». Álvaro sintió que las piernas le flaqueaban. «Por Dios santo. Jacinto fue el ayudante de cocina de mi padre hace 40 años. Mi padre siempre decía que Jacinto tenía manos de santo para las salsas, pero que su esposa tenía el don de los ángeles. Usted es Carmen, la Carmen del mole legendario. El destino, con sus hilos invisibles, acababa de tejer el nudo perfecto». Álvaro no lo pensó 2 veces. «Doña Carmen, por favor, venga conmigo. No puedo dejarla aquí. Tengo un restaurante cerca. Solo necesito que pruebe algo. Se lo ruego». Carmen, aturdida y sin nada que perder, aceptó. Subió al coche de Álvaro, un vehículo lujoso con asientos de cuero que contrastaban con su ropa sucia, pero él no pareció notarlo. Llegaron a la casona de la abuela. La cocina estaba en pleno caos matutino. Ollas gigantes humeaban, chefs gritaban órdenes, pero el ambiente era tenso. Álvaro hizo callar a todos con un gesto.
Llevó a Carmen hasta la olla más grande, donde borboteaba una salsa roja espesa. «Pruébelo, por favor», dijo Álvaro, ofreciéndole una cuchara de madera. Carmen probó. Cerró los ojos y dejó que el sabor inundara su paladar. Saboreó el tomate, el chile, la cebolla y frunció el ceño ligeramente. «Está bueno», dijo suavemente, «pero le falta alma. El tomate está muy ácido porque no lo asaron lo suficiente y le falta una pizca de azúcar mascabado para equilibrar. Ah, y el orégano, se lo echaron al principio y debe ser al final, frotado con las manos para que suelte el aceite». Hubo un silencio sepulcral en la cocina. El chef principal, un hombre arrogante con uniforme blanco impecable, soltó una risa burlona. «¿Y esta vagabunda, quién se cree que es para corregir mi receta?». Álvaro ignoró al chef. Miró a Carmen con esperanza desesperada. «Arréglelo, doña Carmen, por favor». Carmen se lavó las manos en el fregadero industrial. Se quitó el abrigo viejo, se arremangó el suéter y pidió permiso con la mirada. Se acercó a la estufa. Sus manos, antes temblorosas por el frío, ahora se movían con la seguridad de una maestra pianista. Pidió azúcar, pidió mejorana fresca, pidió comino en grano, tostó, molió, ajustó el fuego. Durante 20 minutos, la cocina fue su templo y la cuchara su cetro. Cuando terminó, el aroma que salía de la olla había cambiado. Era más profundo, más cálido, más acogedor. Álvaro se acercó, tomó una cuchara limpia y probó. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del empresario. Sabía igual que el guiso de su madre. Exactamente igual. «Es perfecto», susurró Álvaro. «Es el sabor que había perdido». Se volvió hacia el chef arrogante y dijo con voz firme: «Tome sus cosas y marréchese. A partir de hoy, la jefa de cocina es doña Carmen». Luego, se arrodilló frente a la anciana, tomándole las manos llenas de especias. «Doña Carmen, usted me ha devuelto a mi madre hoy. Permítame devolverle a usted la dignidad. Tiene trabajo, tiene casa y, sobre todo, tiene una familia aquí si usted quiere». Carmen miró a su alrededor. Los ayudantes de cocina la miraban con respeto. El calor de los fogones calentaba sus huesos viejos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un estorbo, sino como una pieza esencial. «Acepto, hijo», dijo ella, con una sonrisa que iluminó la cocina entera, «pero con una condición. Aquí nadie pasa hambre. Las sobras del día se reparten entre los pobres de la calle». «Hecho», respondió Álvaro. Y así, mientras afuera el sol terminaba de salir, dentro de esa cocina, la vida de Carmen volvía a empezar, no como una mendiga, sino como la reina de los sabores que siempre debió ser. Los meses pasaron sobre San Isidro, pero esta vez el tiempo no trajo desgaste, sino renacimiento. En la casona de la abuela, el aire ya no olía a fracaso, sino a éxito rotundo, a especias tostadas y a pan recién horneado. Los clientes hacían filas que daban la vuelta a la manzana solo para probar el famoso mole de la madre, ese platillo que, según decían, tenía el poder de curar la tristeza del alma. Y en el centro de todo ese milagro culinario estaba Carmen. Ya no era la anciana encorvada y temblorosa que mendigaba un techo bajo la lluvia. Ahora, doña Carmen caminaba con la espalda erguida, vestida con trajes de lino, sencillos pero elegantes, que don Álvaro le había comprado. Su cabello blanco brillaba como la plata limpia, recogido en un moño impecable. Vivía en la mansión de Álvaro, en una habitación amplia y soleada con vista al jardín, donde los pájaros cantaban cada mañana en lugar de los gritos de una nuera insoportable. Álvaro la trataba con la reverencia que se le debe a una santa, y el personal del restaurante la llamaba abuela con cariño genuino. Sin embargo, a pesar de la comodidad y el respeto, Carmen seguía siendo la misma mujer humilde. Por las tardes, cuando el servicio del restaurante terminaba, se sentaba en su sillón favorito a leer su vieja Biblia y a acariciar la caja de madera de olivo
su ancla con el pasado. Una tarde de domingo, mientras limpiaba el polvo de sus pocas pertenencias, Carmen notó algo extraño en la contratapa de la Biblia de Jacinto. El forro de cuero estaba despegado en una esquina. Con curiosidad, tiró suavemente del borde y descubrió que no era un defecto del tiempo, sino un doble fondo oculto. Allí, doblado en 4 partes y amarillento por los años, había un sobre de papel manila sellado con cera. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué secreto había guardado su esposo durante tantos años? Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo un documento oficial con sellos antiguos del gobierno. Las letras eran pequeñas y el lenguaje legal le resultaba confuso. Escritura de propiedad, terrenos ejidales de San Miguel del Monte, 300 hectáreas. Leyó Carmen en voz baja, frunciendo el ceño. Recordó vagamente que Jacinto, poco antes de morir, le había mencionado que había cambiado una vieja camioneta por unos pedazos de cerro seco con un compadre que necesitaba dinero urgente. Ella nunca le prestó atención, pensando que eran tierras inútiles donde no crecía ni la mala hierba. Confundida, esperó a que Álvaro regresara de una reunión de negocios. Cuando él entró en la sala, Carmen le extendió el papel con timidez. «Hijo, encontré esto en la Biblia de Jacinto. No entiendo bien qué dice. ¿Podrías leérmelo tú? Mis ojos ya no son lo que eran». Álvaro tomó el documento con una sonrisa indulgente, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió drásticamente. Se quedó pálido, se quitó las gafas, las limpió y volvió a leer. Sus manos empezaron a temblar. «Doña Carmen», susurró Álvaro con voz ahogada, «¿usted sabe qué es esto?» «Unos papeles viejos de un cerro seco que compró mi marido hace 40 años», respondió ella con inocencia. Álvaro se dejó caer en el sofá, atónito. «Doña Carmen, San Miguel del Monte ya no es un cerro seco. Hace 5 años, el gobierno y una cadena hotelera internacional descubrieron que allí hay aguas termales y vistas espectaculares. Ahora es la zona más exclusiva de desarrollo turístico del estado. Han estado buscando al dueño de estas tierras desesperadamente, pero como las escrituras no estaban digitalizadas, nadie sabía de quién eran». Carmen lo miró sin comprender la magnitud de sus palabras. «¿Y eso qué significa, hijo?». Álvaro la miró fijamente, con una mezcla de admiración y shock. «Significa que usted es dueña de la mitad del nuevo complejo turístico. Estas tierras valen millones de dólares, doña Carmen. Millones. Usted es probablemente la mujer más rica de todo San Isidro». El silencio llenó la habitación. Carmen miró sus manos, esas manos callosas que habían frotado pisos y lavado ropa ajena por unas monedas. Miró el documento que valía una fortuna. No sintió euforia ni codicia. Solo sintió una inmensa paz y una gratitud profunda hacia Jacinto, quien, incluso desde el cielo, seguía cuidando de ella. «Dios tiene caminos misteriosos», dijo finalmente, con una calma que desconcertó a Álvaro. «Jacinto siempre quiso dejarme asegurada. Pero el dinero, hijo, el dinero es como el agua. Si lo estancas, se pudre. Si lo dejas correr, da vida». «¿Qué quiere hacer?», preguntó Álvaro. «Podemos contratar abogados mañana mismo, vender, comprar mansiones, viajar por el mundo». Carmen negó con la cabeza suavemente. «No necesito mansiones. Ya tengo este techo que tú me has dado con tanto cariño. No quiero viajes, estoy cansada. Quiero que vendas una parte, sí, pero no para mí. Quiero fundar un comedor para los ancianos que duermen en la calle, como yo dormí aquella noche. Quiero que nadie más tenga que elegir entre comer o tener dignidad, y el resto, guárdalo. Algún día, quizás, alguien de mi sangre lo necesite para aprender una lección, no para gastarlo en vicios». Álvaro asintió con lágrimas en los ojos, maravillado por la grandeza de espíritu de aquella mujer.
La noticia de la misteriosa dueña de las tierras de San Miguel empezó a correr como la pólvora en los círculos empresariales, aunque Álvaro mantuvo el nombre de Carmen en el anonimato por seguridad. Sin embargo, el destino ya estaba preparando el escenario para el acto final. Mientras Carmen se convertía en una benefactora secreta y poderosa al otro lado de la ciudad, en la casa número 42, la suerte de Mateo y Elena se estaba agotando rápidamente, como si la prosperidad de Carmen hubiera absorbido toda la luz que ellos habían despreciado. La balanza de la justicia divina, esa que tarda pero nunca olvida, estaba a punto de inclinarse con todo su peso. Carmen, ahora una mujer de recursos y posición, tenía en sus manos el poder de salvar o condenar a quienes la habían humillado. Pero su mayor prueba no sería el dinero, sino el perdón. Dicen que cuando una madre es expulsada de su propio hogar, se lleva con ella la bendición de las paredes que la vieron sufrir. En la casa número 42, la ausencia de doña Carmen no trajo el espacio y la libertad que Elena y Mateo tanto anhelaban. Trajo, en cambio, un vacío frío y una oscuridad que ninguna lámpara moderna podía disipar. La suerte, esa dama caprichosa que parecía sonreírles, dio media vuelta y salió por la misma puerta por la que Carmen había partido aquella noche de lluvia. La caída comenzó con Elena, la nuera ambiciosa, siempre buscando atajos hacia la riqueza. Invirtió todos los ahorros de la pareja, incluido el dinero que debían usar para reparar el techo, en un negocio seguro de criptomonedas que un supuesto gurú financiero le había prometido en Internet. Durante semanas, Elena soñó con yates y viajes, burlándose de la vida austera que llevaba su suegra. Pero una mañana gris, la página web desapareció, el gurú se esfumó y la cuenta bancaria quedó en ceros. La noticia cayó como una bomba en la sala de estar. Mateo, al enterarse de que estaban en la ruina, confrontó a su esposa por primera vez. «Era el dinero de la hipoteca, Elena», gritó él, con las venas del cuello hinchadas. «Todo lo que mi padre y mi madre ahorraron durante años, tú lo tiraste a la basura». Elena, lejos de mostrar arrepentimiento, mostró su verdadera cara. «No me grites, inútil. Si ganaras más dinero en ese trabajo mediocre tuyo, no tendría que arriesgarme. Estoy harta de esta vida de pobres. Harta de ti y de tu madre fantasma que parece seguir rondando esta casa». La discusión fue el principio del fin. A las pocas semanas, Elena hizo las maletas. No hubo despedidas lacrimógenas ni promesas de amor eterno. Simplemente se fue con un hombre mayor, dueño de una cadena de ferreterías, dejando a Mateo solo con las deudas y el eco de sus propias malas decisiones. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, le había dicho ella antes de cerrar el portazo final. Mateo se quedó solo en la casa grande y vacía. El silencio era ensordecedor. Sin Elena para darle órdenes y sin su madre para cuidarlo, se dio cuenta de lo inútil que era. No sabía cocinar, no sabía lavar, no sabía siquiera dónde estaban las facturas de la luz. La casa, antes impecable gracias a las manos de Carmen, se llenó de polvo y desorden. La ropa sucia se acumulaba en las esquinas y los platos con restos de comida podrida se apilaban en el fregadero, atrayendo moscas y cucarachas. Para colmo de males, la desgracia laboral no tardó en llegar. Deprimido y distraído por el abandono de su mujer, Mateo cometió un error grave en la contabilidad de la empresa donde trabajaba. Su jefe, un hombre estricto que no toleraba fallos, lo despidió en el acto. «Lo siento», Mateo le dijo al entregarle su liquidación, «pero últimamente no eres el mismo. Parece que tienes la mente en otro lado». Mateo salió de la oficina con una caja de cartón entre las manos, sintiendo el mismo frío en el estómago que su madre debió sentir aquella noche. Caminó bajo el sol, pero sentía que llovía dentro de él. Al llegar a casa, se tiró en el sofá, derrotado. Tenía hambre, pero la nevera estaba vacía.
excepto por un frasco de mostaza caducada y media botella de agua. La fiebre lo atacó esa noche. Un resfriado mal curado se convirtió en una neumonía que lo postró en la cama. Tiritaba bajo las sábanas sucias, sudando y delirando. En su fiebre, llamaba a Elena, pero nadie respondía. Entonces, como un niño asustado, su subconsciente gritó el nombre que siempre había estado ahí para salvarlo. «Mamá, mamá, tráeme agua. Mamá, tengo miedo». Pero nadie vino. No hubo mano fresca en su frente, ni sopa caliente, ni palabras de consuelo. Solo el zumbido del refrigerador vacío y el crujir de la madera vieja. Mateo comprendió entonces, con una claridad brutal, lo que significaba la soledad absoluta. Comprendió que el infierno no es un lugar de fuego, sino una casa vacía cuando estás enfermo y nadie te quiere. Pasaron 3 días. Cuando la fiebre bajó un poco, Mateo se levantó, débil y tambaleante, para buscar algo de comer. Rebuscando en los cajones de la cocina, con la esperanza de encontrar alguna moneda olvidada o una lata de atún, sus dedos tropezaron con algo que no era comida. Debajo de un montón de facturas sin pagar, cubierto de polvo, había un papel doblado. Era la hoja de libreta escolar que Carmen había deslizado bajo su puerta la noche de su partida. Mateo, con la vista borrosa, desdobló el papel, reconoció la letra temblorosa de su madre al instante. «Hijo mío, no hace falta que me lleves mañana. La casa es tuya, la vida es tuya. Solo te pido que seas feliz y que Dios te perdone por olvidar quién te enseñó a caminar». Mateo leyó las líneas una y otra vez. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su pecho. Recordó la cena del mole, cómo ella lo miraba con amor mientras él miraba el celular. Recordó cómo la había hecho dormir en el cuarto de los trastos. Recordó cómo permitió que Elena la humillara. Cayó de rodillas en el suelo sucio de la cocina. Un gemido gutural, animal, salió de su garganta. No era el llanto de un hombre que ha perdido dinero o a su esposa. Era el llanto de un alma que se da cuenta de que ha matado lo más sagrado que tenía. «Perdóname, mamá, perdóname, por favor», gritó, golpeando el suelo con los puños hasta hacerse daño. «Soy un monstruo, soy un maldito monstruo». Lloró hasta que se quedó sin lágrimas, hasta que se quedó seco. Pero en medio de ese dolor insoportable nació una resolución. No podía seguir allí, pudriéndose en su propia miseria. Tenía que encontrarla. Tenía que saber si estaba viva, si tenía frío, si tenía hambre. Aunque tuviera que arrastrarse por toda la ciudad, aunque tuviera que pedir perdón de rodillas ante todo el pueblo, la encontraría. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Vio a un hombre demacrado, con barba de 3 días y ojos hundidos. Ya no quedaba nada del ejecutivo arrogante. Ahora era solo un hijo pródigo, un pecador en busca de redención. Vendió el televisor gigante, lo único de valor que Elena no se había llevado, para tener algo de efectivo. Cerró la casa número 42, esa casa que se había convertido en un mausoleo de su egoísmo, y salió a la calle. «No volveré hasta que te traiga de vuelta, mamá, o hasta que muera intentándolo», juró al viento. Y así comenzó la peregrinación de Mateo. Recorrió los albergues, los hospitales de beneficencia, los parques donde dormían los indigentes. Preguntaba a cada persona con la foto arrugada de Carmen en la mano: «¿La has visto? ¿Ha visto a esta anciana? Es mi madre. Y yo la eché a la calle». La gente lo miraba con pena o con asco, pero nadie sabía nada, hasta que un día, un vagabundo en el parque de la estación, el mismo que había hablado con Carmen aquella noche, reconoció la foto. «Ah, la abuela del pan», dijo el hombre, mordiendo una manzana. «Sí, la recuerdo. Una santa. Se fue en un coche de lujo hace meses. Un hombre rico se la llevó. Dicen que ahora es la reina de un palacio de comida». El corazón de Mateo dio un vuelco. Un hombre rico, un palacio. No entendía nada, pero una pista era suficiente.
El vagabundo señaló hacia el norte de la ciudad. Busca la casona de la abuela. Allí es donde el destino cocina sus mejores platos, amigo. Mateo apretó la foto contra su pecho y echó a correr. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban, no hacia el dinero, no hacia el éxito, sino hacia el perdón, rogando al cielo que no fuera demasiado tarde para decir, te quiero. Mateo llegó frente a las puertas de cristal de la casona de la abuela, con el sol del atardecer golpeándole la espalda. Se veía sucio, con la barba crecida y la ropa desgastada, un contraste doloroso con la elegancia de los clientes que entraban y salían del lugar. El aroma a especias, ese mismo olor que su madre solía impregnar en cada rincón de su antigua casa, lo golpeó como una bofetada de nostalgia. Dudó, se miró las manos vacías y sintió una vergüenza tan profunda que quiso dar media vuelta y desaparecer. ¿Cómo iba a presentarse así ante la mujer que había humillado? ¿Con qué cara le pediría perdón a quien le dio la vida y a quien él le pagó con la muerte en vida? Pero entonces, a través del ventanal, la vio. Doña Carmen estaba de pie en el centro del salón principal, supervisando el servicio con una autoridad tranquila. Llevaba un vestido azul oscuro y un collar de perlas sencillos, pero lo que más brillaba en ella no eran las joyas, sino la luz de sus ojos. Se veía rejuvenecida, fuerte, rodeada de meseros que la escuchaban con respeto. Mateo sintió que las piernas le fallaban. Esa mujer imponente era su madre, la misma a la que él había llamado carga. Sin poder contenerse, Mateo empujó la puerta. El sonido de la campanilla de entrada hizo que varias cabezas giraran. El murmullo de las conversaciones cesó al ver a aquel hombre desaliñado irrumpir en el restaurante de lujo. Un mesero intentó detenerlo, pero Carmen, con ese instinto que solo las madres poseen, sintió la presencia de su hijo antes incluso de verlo. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Mateo no caminó. Se arrastró. Dio unos pasos tambaleantes y frente a todos se dejó caer de rodillas. El golpe seco de sus huesos contra el suelo de madera resonó en el silencio del salón. Bajó la cabeza hasta tocar el piso, sollozando con un dolor que nacía de las entrañas. «Mamá», gritó con la voz rota, «mamá, soy yo, soy tu hijo ingrato, perdóname, por el amor de Dios, perdóname, no merezco llamarte madre, merezco morir de hambre como te dejé a ti, mírame, mamá, soy basura». Los clientes observaban, atónitos. Don Álvaro salió de la cocina, listo para llamar a seguridad, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. La anciana caminó despacio hacia el hombre que sollozaba a sus pies. No había ira en su rostro, solo una tristeza infinita mezclada con un amor que no conoce condiciones. Se agachó con dificultad, ignorando sus dolores de rodillas, y posó su mano suave sobre la cabeza sucia de Mateo. «Hijo», susurró ella, «levanta la cara». Mateo alzó el rostro, bañado en lágrimas y mocos. Esperaba ver desprecio, esperaba un golpe, pero encontró los ojos de su madre mirándolo como cuando era niño y se caía de la bicicleta. «Te he buscado, mamá, te he buscado en el infierno para pedirte perdón». Carmen sonrió entre lágrimas y con sus pulgares limpió la suciedad de las mejillas de su hijo. «El perdón no se pide de rodillas, Mateo, se gana de pie. Yo ya te perdoné la noche que me fui. Una madre nunca deja de ser madre, aunque el hijo deje de ser hijo. Pero mira tus manos, están vacías. Mira tu alma, está rota. Has cosechado lo que sembraste, pero Dios te ha dado una segunda oportunidad al traerte aquí». Carmen lo ayudó a levantarse y lo abrazó con fuerza. Mateo se aferró a ella como un náufrago a una tabla, llorando como el niño que nunca debió dejar de ser. El restaurante entero estalló en un aplauso espontáneo, no por el espectáculo, sino por la emoción pura del reencuentro. Don Álvaro se acercó, conmovido. Carmen lo miró y asintió. «Álvaro, este es mi hijo. Necesita trabajo.
No quiero que le des un puesto de gerente, quiero que empiece desde abajo, lavando platos, pelando papas. Que aprenda lo que cuesta ganarse el pan, para que nunca más desprecie el plato que se le sirve. Y así fue. Mateo no recibió la herencia de su madre en bandeja de plata. Trabajó, lavó montañas de platos hasta que sus manos se agrietaron como las de Carmen. Aprendió humildad, aprendió respeto. Con el tiempo, recuperó la confianza de su madre y se convirtió en un hombre nuevo, uno que valoraba cada segundo junto a ella. Carmen usó su fortuna para abrir el comedor La Mesa de María, donde cientos de ancianos encontraban comida caliente y compañía cada día. Mateo servía las mesas allí cada domingo, recordando siempre que él estuvo a punto de ser uno de ellos. La vida les dio a ambos un final feliz, no porque tuvieran dinero, sino porque recuperaron lo único que realmente importa, la familia y la paz interior. Reflexión final. La historia de Carmen y Mateo no es solo un cuento, es un espejo de la realidad. A veces, la vida nos hace creer que el éxito está en tener cosas, en impresionar a los demás, en subir escalones pisando a quienes nos sostienen. Pero olvidamos que la única escalera al cielo son los brazos de nuestros padres. Un padre y una madre son como las raíces de un árbol antiguo. Están ocultos bajo la tierra, sucios y callados, sosteniendo todo el peso del tronco y las ramas. Cuando cortamos esas raíces porque nos estorban, el árbol, por muy alto y frondoso que sea, termina cayendo. No esperes a que la silla de tu madre esté vacía para querer llenarla de abrazos. No esperes a que la voz de tu padre se apague para querer escuchar sus consejos. El amor no se puede guardar en el refrigerador para después. Se sirve caliente, se sirve hoy. Si tienes la dicha de tener a tus padres vivos, corre a verlos. Pídeles perdón si fallaste, diles que los amas. Y si ya partieron, honra su memoria siendo un buen ser humano. Porque al final del día, cuando la lluvia cae y el frío aprieta, no es el dinero lo que nos calienta, sino el recuerdo de un amor que lo dio todo por nosotros. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder del perdón y la justicia divina, escribe amén en los comentarios y compártela con alguien que necesite valorar a su familia hoy mismo. Dios los bendiga.